Hola, esto es Obvio Microbio. El podcast donde hablamos sobre microorganismos. El capítulo de hoy, Duelo de Titanes, parte 2. Bueno, entonces la vez pasada nos habíamos quedado en un Louis Pasteur que ya era reconocido en Europa, que Francia lo tenía como un referente de la ciencia nacional y que estaba conociendo a un Robert Koch que hasta ahora empezaba su camino en la ciencia. Robert Koch había logrado aislar y cultivar los bacilos que causaban el carbón con los animales y pues bueno, eso lo catapultó en la ciencia alemana. Y de ahí, Robert Koch y Louis Pasteur se conocerían en algún momento en un congreso en el que a Koch pareció que no le fue muy bien. Sí, el Louis Pasteur, cuando dio su discurso por su célebre experimento en vivo que ya le habíamos mencionado en el capítulo anterior, donde probó la eficacia de su vacuna contra el carbunco, no mostró los avances que había tenido Robert Koch previamente. Y entonces ahí es cuando Koch se lo toma muy personal, esa agresión que tuvo Louis Pasteur con él en ese congreso donde estaban las grandes personalidades de la ciencia en ese entonces, y se propone un nuevo reto científico. Por esa época la tuberculosis hoy no desaparece y sigue siendo un problema, pero en esa época era aún mayor las dificultades que generaba en términos de salud pública, pues porque ni siquiera contábamos con los antibióticos. Era una enfermedad bastante dramática porque generaba una tos muy fuerte, con sangre, realmente la gente moría ahogada, era muy dramático. Entonces Robert Koch se propone su reto científico y es buscar la causa de la tuberculosis. Él suponía que tendría que ser un microorganismo y ahora el reto era descubrir cuál era ese microorganismo. Bueno, y es que antes se pensaba que esta enfermedad que mataba a tanta gente era una causa genética o algo que había quizás en el medio ambiente, y Koch estaba convencido que era un microorganismo. Entonces lo que él empezó a ver, claro, desde su preparación como médico, es qué era lo que producían esas personas con tuberculosis. Y una de las cosas más llamativas o más características de la tuberculosis es precisamente esa presencia de tos con sangre. Entonces lo que él empezó a hacer es a examinar esa sangre y a tratar de ver que si había alguna presencia de algún microorganismo en esa sangre, que pues recordemos, la sangre en teoría es completamente estéril. Él de hecho ya tenía algo de preparación en microscopía. Recordemos que él también trabajó con diferentes tipos de tinciones y también de fotografía microscópica. Y es así como este entrenamiento que él mismo se dio lo llevó a descubrir y luego a publicar ante sus pares el bacilo que causaba la tuberculosis, que de hecho luego recibiría el nombre de el bacilo de Koch. Uno de los otros tantos bacilos de Koch, igual que por ejemplo el caso del carbunco y más adelante veremos con otro microorganismo. Lo que no supo Koch cuando decidió meterse en este reto era que, a diferencia de los microorganismos con los que él había trabajado previamente, y que también es algo que sucede hoy en día en los laboratorios de microbiología, y es que normalmente se trabaja con bacterias que crecen súper rápido. Estamos hablando que en cuestión de horas ya podemos tener varias generaciones de bacterias en algunos casos. Entonces, en la mayoría de los experimentos y trabajos en los que se llevaban a cabo en microbiología, ellos lograban ver la presencia y el crecimiento de bacterias en cuestión de 1 o 2 días, dependiendo del medio que lograran utilizar. Pero esta bacteria de la tuberculosis era bastante complicada. Hoy la conocemos como Mycobacterium tuberculosis y dura más o menos una semana, 7 u 8 días para poder lograr ver colonias, para poder verlas macroscópicamente. Entonces yo no me imagino cómo hizo Koch para tener la paciencia y no perder la esperanza, porque yo me imagino
si él estaba acostumbrado a ver que las bacterias en 1 o 2 días ya eran visibles y que pasaban 3, 4, 5 y no pasaba nada, cómo no botaba todo y volvía a empezar. Yo creo que eso es algo también que tuvo que haberle costado mucho trabajo para poder aislar esta bacteria Mycobacterium tuberculosis. Sí, totalmente. Y eso sí, uno no se le contamina el cultivo, porque estas de esas bacterias que no son tan buenas creciendo, no son tan buenas compitiendo. Y esto también, el tema del cultivo también fue muy importante para el trabajo de Koch. Él fue uno de los primeros en, de hecho, cultivar bacterias en medios sólidos. Él lo intentaba primero como con pedacitos de papa, en donde ponía el inóculo y ahí podía observar que podían crecer colonias bacterianas, que si escogía una sola de estas colonias y luego la volvía a pasar a otro pedazo de papa, volvía a crecer exactamente la misma morfología de colonias. Y eso de hecho hoy en día se sigue haciendo en todos los laboratorios de microbiología del mundo. Todos seguimos utilizando ese mismo concepto tan sencillo pero tan complejo en aquella época, de tomar una sola colonia que crece en un medio de cultivo sólido, y de hecho luego hallarían que se puede cultivar en algo parecido a la gelatina, que es el agar, y de esa sola colonia obtener un cultivo propio. Entonces todo eso llevó a que Koch pudiera publicar su trabajo sobre la tuberculosis. Se volvió muy reconocido en Europa porque él fue el que descubrió el agente causal de la tuberculosis, y eso a Pasteur le cayó como un baldado de agua fría, sobre todo porque Pasteur no era médico. Sí, es que causó conmoción en toda Europa. Es que era una enfermedad, como ya habíamos mencionado, supremamente dramática en términos de la muerte como se causaba. Entonces, este descubrimiento de Koch llamó la atención de toda la comunidad europea. Esto sucedió al siguiente año del Congreso en Londres de higiene, donde Louis Pasteur ya había ignorado los avances que había hecho Robert Koch previamente. Entonces, en el siguiente año, en el Congreso de 1882, ya llega Koch no en el mismo estatus que presentó en el 81, llega con un estatus mucho más alto, llega como la nueva estrella de la ciencia y da un discurso donde muestra todos sus avances en términos de la tuberculosis. Y aquí se da un confrontamiento entre Koch y Pasteur de manera simultánea, un show en pleno congreso. Hay que recordar que de hecho Pasteur y Koch tenían unas personalidades muy diferentes. Pasteur era, como lo decíamos la vez pasada, un showman. El tipo tenía carisma para hablar, para dar discursos, mientras que Koch era mucho más conservador, era mucho más calculador, era mucho más tranquilo en sus discursos. Pero nada, en ese congreso de Ginebra empezaron a saltar chispas porque pues Pasteur nuevamente a desacreditar un poco el trabajo de Robert Koch. Robert Koch a defender con con todas las pruebas que él sabía hacer su trabajo. Y pues bueno, eso ahí duró un rato, como esa pelea de básicamente que eran como cartas entre uno y otro, diciéndose como esto no es válido, esto sí es válido y su trabajo no vale, mi trabajo sí vale, pero así como si fuera pues una especie de novela mexicana. Hasta que estalló una epidemia de cólera en Egipto. Y eso pasó ya por el 84, la epidemia de cólera. sí, y pues bueno, en esta epidemia, esa es otra de las enfermedades que han acompañado a a la humanidad por mucho tiempo. Y en este caso, pues fue el momento perfecto para el desquite. Entonces Pasteur dijo, no, yo me tengo que ir para allá a trabajar sobre esta enfermedad que está matando un montón de gente y ha matado a un montón de gente. Y Koch también hizo lo mismo. Entonces el gobierno francés mandó a Pasteur. En ese momento realmente Pasteur no fueron sus ayudantes, Émile Deroux, que era médico, y también un ayudante muy joven. Los mandó entonces para allá, para Egipto, a que trataran de investigar, bueno,
qué es lo que estaba causando el cólera y si era un microorganismo o no. Y pues bueno, Robert Koch también hizo la misma vaina. Se fue para allá a ver quién era el que causaba el cólera. Lo que también es interesante en términos de la comunicación de la época es que ya unos 30 años antes, John Snow, un epidemiólogo, había identificado en Londres que la cólera causada por una bacteria. Lo que pasa es que no fue muy escuchado y no se le paró muchas bolas a lo que le había descubierto. Entonces, con esa premisa y con ese vacío de información, se va Koch y los ayudantes de Pasteur a tratar de descubrir qué causaba la enfermedad. Lo que Jon Snow realmente había descubierto era cómo se transmitía el cólera, pero él no sabía muy bien o no conocía muy bien el trabajo de Robert Koch o el trabajo de Louis Pasteur en cuanto a los microorganismos. Él decía que simplemente si usted tomaba agua de ciertos lugares en donde está asociado digamos como la adquisición de esta enfermedad, usted se va a enfermar de cólera. Pero no había llegado al punto de descubrir que que había un patógeno, un microorganismo que causaba esta enfermedad. Sí, es verdad. Incluso él sobre el mapa del acueducto de Londres marcó exactamente cuáles eran los puntos como de peligro donde podía estar el foco de contaminación para la enfermedad. Fue un trabajo muy interesante, pero que claramente Koch y Pasteur desconocían. Y por eso cuando se van a Egipto, prácticamente empiezan desde cero. Entonces Koch, pues siendo médico, sabía hacer autopsias, entonces cogía cadáveres, les miraba los intestinos, trataba de recuperar muestras con todas las técnicas de coloración que había desarrollado, buscaba entonces nuevas morfologías de bacterias, que podría ser raro, y logra descubrir entonces a la bacteria o identificarla. Con una particularidad, esta bacteria tiene una forma que previamente él no había logrado observar, que era como una forma de coma. Y además de eso, digamos que Koch había también llegado más o menos a la misma conclusión que llegó Jon Snow, que no es el de Juego de Tronos, por cierto, sino el médico epidemiólogo. Él había llegado a la misma conclusión, y es que la forma de transmisión de esta enfermedad era por el agua. De hecho, muy probablemente Robert Koch tomaría muestras de agua y encontraría también el mismo bacilo en forma de C o en forma de coma, y encontraría que allí estaba, y precisamente el agua parecía ser como el medio de transmisión de esta enfermedad. Algo de lo cual se daría cuenta y corroboraría después. De hecho, la epidemia en Egipto se acabó para desgracia, digámoslo así, de estos investigadores, pero para el favor de la gente, y tuvieron que irse a otro lugar para seguir trabajando como con esta enfermedad, que fue en particular en la India. En la India es endémica o era endémica para ese momento el cólera, y entonces pues esta fue la forma de darle otro chance para dar más como con el cuento de la investigación de qué era lo que causaba el cólera. Sí, hubo algo que no mencionamos también, y es, claro, en este punto en Egipto, Koch solamente logra ver microscopías de la bacteria, pero claro, no hay forma de demostrar aún que este es el causante de la enfermedad. Y durante esta investigación, este confrontamiento, esta carrera científica entre Pasteur y Koch, muere uno de los ayudantes de Pasteur, que es Toulier, muere producto de la cólera. Contrae cólera estando en Egipto y muere, y eso es un choque que también les da, pues que afecta de alguna forma a Koch, y por supuesto afecta en gran medida a Pasteur. Claro, entonces ahí pues básicamente se quedaron sin un investigador. Pasteur se quedó sin un investigador, básicamente ya no tenía nada más que hacer en Egipto. Mientras tanto, Koch aprovecha y se va a la India con el auspicio del gobierno alemán. Allá entonces hace más avances sobre la investigación del cólera. Puede darse cuenta que en efecto eran esos bacilos los mismos que encontró en Egipto, son los mismos que encontró en la India, los que estaban asociados con el cólera, y también entonces allá pudo comprobar que el agua era el modo de transmisión de esta enfermedad.
muy al contrario de lo que pensaba Pasteur, que en algún momento él llegó a pensar que esta enfermedad pues se transmitía por el aire. Entonces, cuando volvió Koch a Alemania, el gobierno lo felicitó, le dio plata para incluso poner su propio centro de investigación, su instituto muy al estilo de lo que había hecho Pasteur en Francia. Y pues todo esto fue una gran derrota para Pasteur, porque además, y para colmo de males, el cólera llegó a Francia. Entonces el gobierno francés, pues que ya conocía el trabajo de Pasteur, pues le dijo a Pasteur, venga, ayúdenos en esto. Pero como también ya habían oído de el éxito de Koch en la India, pues también contrataron a Koch. Y de hecho Koch terminó haciendo, digamos, otra anotación ahí, porque, claro, con esta experiencia que había tenido en la India, en donde el consumo del agua contaminada con heces de las personas enfermas de cólera estaba asociado precisamente a los nuevos casos de cólera. Entonces el primero que dijo es: tienen que dejar el agua sin contaminar para el consumo humano y otra agua para las excretas de las personas. Entonces ahí lo ayudó muchísimo, porque empezó a reducir mucho los nuevos casos del cólera en Francia. En términos de salud pública fue un avance inmenso, pero a pesar de que ellos eran personajes tan reconocidos y que muchos ciegamente les creían, también había aquellos que el ego nuevamente les jugaba una mala pasada. Entonces, por ejemplo, está el caso de un personaje llamado Max Joseph von Petterkofer, disculpen la pronunciación, no sé muy bien el alemán, y él que había trabajado mucho tiempo en aguas residuales sin prácticas higiénicas, no le creyó a Koch en que había un bacilo causante de la enfermedad de la cólera. Y entonces él, muy audaz, yo digo que es Petterkofer el suertudo, decide tomarse un preparado de esto de cólera para demostrar que Koch estaba equivocado. Por estas cosas del destino que nadie logra entender, en esas cosas de las enfermedades que a algunos les pega y a otros no murió este personaje. Muy de buenas. Sin embargo, no destruyó pues todo lo que había construido a punta de ciencia Robert Koch. No, totalmente de buenas, pero yo creo que eso le daría ideas a Pasteur, porque claro, en ese momento, con el desespero de verse un poquito opacado por el éxito de Koch y por la fama creciente de Koch, él dijo: no, venga, eso todavía está por comprobar realmente cuál es el agente causal del cólera. Sí, están estos bacilos, pero yo quiero llevarlo a comprobación completamente. Entonces Pasteur en algún momento incluso se le ocurrió probar con presos, probar con condenados a muerte, que tomaran cultivos llenos de esta bacteria para de una vez por todas corroborar y, digamos, investigar un poco más acerca de la patología de esta enfermedad. Él de hecho se lo propuso, si no estoy mal, al emperador del Portugal. En Brasil. Exactamente, sí. Sí. El caso fue que por allá le dijeron que no, pues está loco, o sea, tampoco es la forma como de hacer ciencia. Entonces no le dieron el permiso y pues nada, Pasteur entonces pues siguió trabajando con sus cosas, Koch también trabajando con sus cosas, hasta que Pasteur recordó esa imagen que había tenido de niño de las personas gritando y dando alaridos por esa enfermedad tan terrible que es la rabia. La rabia en realidad en la época no era que causara un número significativo de muertes. Sin embargo, como ya hemos mencionado en el capítulo y en otros capítulos anteriores, la rabia pues tiene unos signos, unos síntomas supremamente descabellados. O sea, la gente pierde el control. Entonces, y como esto es una de las cosas que a Pasteur le había llamado tanto la atención en sus investigaciones en microbiología, decide regresar allí, regresar a parte de sus orígenes y a buscar una solución para esta enfermedad, buscando una vacuna.
Como ya lo había logrado con el tema del carbunco, lo primero que intentó es lograr neutralizar esos patógenos. Con una dificultad adicional era que no lograba ver absolutamente nada. No había microscopía, no había medio de cultivo en el que lograra poder ver cuál era la bacteria que causaba la rabia. Claro está, él no sabía que no era una bacteria sino un virus. Entonces, eso digamos que empezó a ser muy interesante para Pasteur. Y digamos que le daba entonces un nivel superior, por así decirlo, de dificultad sobre las cosas que podría estar haciendo Robert Koch. Entonces él no se desanimó, él empezó a trabajar con perros rabiosos, a mirar muy de cerca cómo es que se daba la enfermedad. Hizo algunas observaciones como que la enfermedad se demora muchísimo en matar a una persona. Esta enfermedad, una vez que un perro rabioso o un animal que porta la enfermedad muerde a una persona, más o menos podrían pasar semanas, si no es que hasta un mes, para que se dé, digamos, la progresión ya fatal de la enfermedad. Entonces, todo eso lo empezó a trabajar Louis Pasteur junto con su acompañante o con su ayudante Émile Roux. Y ellos entonces empezaron a trabajar en particular con la médula ósea de los perros infectados con la rabia. Entonces, al principio empezó a mirar si poniendo la médula al aire, como hizo con el bacilo del carbunco, se desactivaba el virus. Bueno, hoy en día sabemos que es un virus. Se desactivaba el agente causal de la rabia. Se empezó a dar cuenta que realmente la médula se estaba pudriendo. Entonces lo que empezaron a observar, en particular Émile Roux, que era el ayudante de Pasteur, fue que si se agregaba un poco de potasio al medio en donde estaba la médula, se secaba mucho más rápido y de paso el agente causal se terminaba atenuando. Entonces ya con esto empezaban ellos a trabajar con otros perros, empezaron a inocularlos, pero todo eso duró muchísimo tiempo, y mientras tanto la presión que hacía la sociedad sobre Pasteur y sus descubrimientos pues era muy fuerte, porque si bien no mucha gente se moría de esto, en aquel entonces veían a la enfermedad como insalvable, como nada que hacer. Yo quiero marcar la atención sobre algo, y es que Pasteur solo no hubiera probablemente logrado avanzar en el término de la vacunación si no hubiera sido por Roux, porque eso pasa mucho en la ciencia. Tocamos tantos temas diversos que necesitamos de colaboraciones interdisciplinarias para poder hacerlo, y esa fue la situación en la que él tenía un ayudante que le logró tener una idea para inactivar químicamente al patógeno del virus causante de la rabia. Y como ya ellos eran supremamente famosos en Europa y corría la voz de los avances que habían logrado en términos de la rabia, pues empezó a llegar la gente pidiendo ayuda cuando eran mordidos por animales rabiosos. Pero hubo un caso muy interesante de un niño viniendo de la parte de Europa que no le gustaba mucho a Pasteur, en la Alemania de la época. Una madre llega en auxilio porque había sido mordido el niño por la rabia, pues por un animal que tenía rabia, y le pedía que probara esas vacunas que le había desarrollado hasta el momento en animales, en perros. Bueno, también creo que en ratones había probado estas vacunas, y que habían sido exitosas, que las probara en su niño, porque pues ¿qué pensaba la madre? O lo salva la vacuna o igual se me va a morir, o lo mata la vacuna o lo mata la rabia, pero la vacuna era una opción. Entonces es aquí donde Pasteur seguramente lo pensó mucho, pero en esa sed de conocimiento y en esa sed de grandeza decide aventurarse y probar su vacuna en este joven. El niño venía precisamente de Alsacia, que era la parte de Francia que terminó cediendo o que terminó perdiendo ante Alemania. Entonces por eso a Pasteur, como que era un poco nacionalista, le picó tanto la curiosidad y dijo, hágale,
yo pues intentémoslo tratar de salvar a este niño porque pues ya casi que no hay nada que perder. Y muy en contra de lo que pensaba Ru, porque Ru pues era médico y él decía, "Señor, ¿qué le pasa? ¿Usted cómo va a probar algo que todavía no sabe si funciona tan bien? Lo va a probar en un niño, está loco". Entonces Ru se apartó de eso, Pasteur siguió adelante y lo de la ética a veces no era tanto con Pasteur porque de hecho eran 3 inyecciones que le tenía que poner al niño para protegerlo de la rabia, pero además... O lo que él suponía hasta ahora. Exacto. Que ese es el otro tema, ¿no? Sí, no, esa es la otra, que de pronto pues ellos pensaban que 3 era suficiente, quién sabe si más, quién sabe si menos. El caso es que eso había logrado con los perros, que pues son organismos un poco diferentes, parecidos, pero no iguales, a nosotros. Entonces pues él dijo, listo, esta es la forma de tratar. Pero entonces, además de eso, de inocular algo que no sabía si funcionaba bien, lo que también hizo para corroborar su hipótesis del funcionamiento de la vacuna y de que además el niño estaba enfermo de rabia, fue que en la última dosis le metió el virus de la rabia al muchachito. O sea, eso sí ya fue cruzar una línea bastante grande. O sea, básicamente era como si Pasteur fuera el Doctor House de aquella época en Francia. El tipo así gruñón, jodido y como con faltas en la ética, pero lo logró. Terminó salvando al chinito. Además, se arriesgó un montón porque no le inyectó cualquier virus de la rabia. Él había logrado como hilar diferentes tipos de virus y le inyectó aparentemente el más agresivo. Él dijo, me voy con toda. Sí. Afortunadamente le salió todo bien. Sí, o lo mato o lo saco adelante y ahí miramos a ver qué pasa. Y de hecho le fue tan bien que luego llegaron otros niños. De hecho llegaron unos niños provenientes de Estados Unidos que su viaje lo había costeado un periódico en Nueva York, los niños de Newark. Estos niños fueron allá y fueron tratados por Pasteur, todos se salvaron. Luego llegaron otros niños provenientes de Rusia y entonces también salvó una buena cantidad de ellos. Y así entonces Pasteur, el rockstar, o sea, se volvió famoso en Estados Unidos, en Europa Oriental, en toda Europa. El tipo hizo historia y mientras tanto Robert Koch, pues te aguantas porque era el momento pues de Pasteur. Sí, pues Koch buscando no quedarse atrás, ya habiendo descubierto la bacteria de la tuberculosis, pues decide entrar en el campo que estaba jugando Pasteur y era buscar una cura contra la tuberculosis. Y entonces él como que fabrica o produce algo que él denomina tuberculina, en lo que no estamos muy seguros, pero suponemos seguramente era como plasma de animales contagiados con la enfermedad que llevarían seguramente anticuerpos y que él los prueba como medicina para tratar la enfermedad, que tenía unos resultados que no eran muy contundentes, la verdad. Apenas se lo su descubrimiento nuevamente. Los periódicos, primera plana, descubierta la cura contra la tuberculosis, pero realmente fue pasando el tiempo, se fue utilizando la tuberculina indiscriminadamente y los resultados no fueron así como certeros. Y lo peor de todo es que incluso hasta Pasteur en algún momento reconoció como, no, pues lo está logrando, dejémoslo, bien por él, aplausos, pero pues la cosa no terminó funcionando muy bien. De hecho, sí, no estamos como tan seguros sobre realmente cómo llegó a la tuberculina Koch en ese momento. Lo que sería interesante, Juan Camilo, sería interesante que de pronto algunos de los que nos escuchan nos escriban y que nos aclaren si de pronto conocen qué era exactamente la tuberculina. Sí, o que eran en el contexto de esa época, porque hoy en día es una forma de diagnóstico de la tuberculosis y por eso pensamos que quizás era una mezcla de anticuerpos, pero también de antígenos de este bacilo que provocaba una reacción inmunológica que de repente pues para esta época primero no era muy bien entendido y segundo pues sin
sin todo este desarrollo de la inmunología que sí se ha dado últimamente, pues bueno, claramente eso requirió de mucho más trabajo que claramente Robert Koch no alcanzó a hacer. Entonces, pues nada, no fue tan exitosa su trabajo sobre la tuberculina. El caso es que el tiempo pasó, los dos pues ya se volvieron viejitos. En algún momento, pues, de hecho, Koch se llevaba 20 años más o menos con Pasteur. Pasteur pues ya casi no trabajaba en su laboratorio, sino que trabajaban sus discípulos. Ellos, de hecho, y con ayuda del gobierno francés, fundaron el Instituto Pasteur, que hoy en día sigue siendo un referente en investigación en microbiología, y en particular, que era lo que más le llamaba la atención a Pasteur y a sus colaboradores, sobre la inmunología, ya que ellos estaban más interesados en las vacunas y en la prevención de enfermedades infecciosas. Mientras que Koch, él también tenía su propio instituto, el Instituto Robert Koch, que de nuevo también sigue funcionando hoy en día, pero ellos se dedicaron más a la investigación de enfermedades tropicales, de enfermedades infecciosas raras, de enfermedades desatendidas, y hicieron mucho más trabajos sobre la microbiología. De hecho, hoy en día, tanto Santiago como yo, como el resto de nuestros colegas, reconocemos a Robert Koch como el padre de la microbiología moderna. La confrontación entre Robert Koch y Louis Pasteur tuvo una época de oro para la microbiología. Se obtuvieron grandes avances en la ciencia de la microbiología y hoy se los agradecemos. Pero ya tiempo atrás, cuando logramos analizar sus decisiones, vemos algunas cosas de ética o de bioética que se habla hoy que pueden ser cuestionables, y que por eso hoy todos los científicos tratamos de tener un código de ética establecido para no sobrepasar los límites entre pues lo que es la humanidad misma. Sí, hoy claramente a ninguno de nosotros se nos ocurriría coger a un niño y meterle pues lo que estamos trabajando en el laboratorio porque pensamos que va a funcionar. Todo eso, digamos que todo el trabajo en cuanto a desarrollo de nuevos fármacos, desarrollo de vacunas, ahora que está tan de moda el tema de las vacunas, en particular para el COVID, todo eso tiene un proceso bioético muy fuerte, tiene un proceso de estar muy seguros de que funciona lo que vamos a probar, y eso tiene una serie de etapas en donde se prueba la eficacia y también la seguridad de un nuevo medicamento. Y de hecho, eso es lo que también se ha hecho precisamente con el tema de las vacunas para el COVID. Sabemos que fue en un tiempo muy corto, pero también sabemos que muchas personas estaban trabajando frente a esto y que también tuvieron que haber seguido estos protocolos para el desarrollo de estas nuevas vacunas. Entonces, esto será definitivamente también un tema nuevo para un próximo capítulo de Obvio Microbio. Bueno, este fue el capítulo de hoy. Los esperamos en nuestro próximo episodio, donde vamos a tener algunos invitados. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Y bueno, déjenos sus comentarios. Cuéntenos qué era la tuberculina en la época de Robert Koch en nuestras redes sociales. Por ejemplo, en Twitter, @obiomicrobio21. En Instagram, como Obiomicrobio 2021. Ahí también nos pueden dejar lo que ustedes piensan que era la tuberculina en el momento de Robert Koch. Entonces nos vemos en una próxima ocasión. Yo soy Juan Camilo. Yo soy Santiago. Y eso fue Obvio Microbio.